Ok, iniciamos. Habíamos quedado con este ejercicio ayer. Solo para recordar, son 3 procesos. El primero, que va del estado 1 al estado 2, es un proceso a volumen constante, aumenta la presión. El de 2 a 3 es un adiabático, es una expansión adiabática, aumenta el volumen, disminuye la presión. Y el tercero, que va de 3 a 1 para cerrar el ciclo, es un proceso isobárico, donde disminuye el volumen. Nos daban las 3 temperaturas, el número de moles, nos decían que es monoatómico. Entonces, en función de eso, encontramos los datos faltantes, que era el volumen 1, el volumen 2, la presión 2 y el volumen 3. Y con toda esa información, pues ahora vamos a calcular el literal B, que dice el calor, el cambio de energía interna y el trabajo para cada uno de los 3 procesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a copiar esto. No es este. Quizás lo vamos a hacer aquí a la par. El proceso 1-2, sabemos que es a volumen constante. Y vamos a calcular cada una de las variables: trabajo, calor y cambio de energía interna. En el trabajo, ya sabemos que es un isocórico. Entonces el trabajo 1-2 es 0. Y aplicando la primera ley, bueno, vamos a escribir acá, delta U igual a Q menos W. Si el trabajo es 0, ¿qué me queda? Que el cambio de energía interna es igual al calor. Entonces el delta U 1,2 es igual al Q 1,2. Y esto es igual a N CB delta T. Porque es a volumen constante, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir ahí. Número de moles. El problema es 1. CB es 3 medios R. 1 por 3 medios por R. Aquí vamos a ocupar el R que nos sugiere el problema, 8.314. Joule sobre mol Kelvin. Y el delta T pues sería la temperatura final menos la inicial. Y como vamos de 1 a 2, sería la temperatura de 2 menos la de 1. 600 menos 300. Y el resultado de eso pues es el delta U y el calor. Y eso nos da 3741.3 joules.
Y ahí tengo trabajo, calor y cambio de energía interna en el proceso 1-2. Alguien me puede preguntar si qué pasa si ocupo el otro valor de R, 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Pues el resultado aquí va a ser diferente porque va a estar dado en atmósfera litro. No quiere decir que está mal, o sea, solo las unidades han cambiado. Ahora ya para el problema del examen, pues le voy a especificar qué R tienen que utilizar y en qué unidades se quieren los valores de trabajo, cambio de energía interna, calor. Algunos se los pueden pedir en joules, otros se los pueden pedir en atmósfera litro. Entonces, en eso hay que fijarse. Ahora vamos al proceso 2-3, que es adiabático. Y en un proceso adiabático sabemos que el calor es cero. Entonces el Q23 es cero. Aplicando la primera ley, entonces el delta U sería igual al negativo del trabajo. Entonces el delta U23 es el negativo del trabajo, 23. ¿Y cómo calculamos el trabajo? Son las presiones y volúmenes finales. B3 menos B sub 2, B sub 2, entre 1 menos gamma. Esa es la ecuación para hallar el trabajo en un adiabático. Bien, presión 3. Aquí lo vamos a calcular en atmósfera litro y después hacemos la conversión. Presión 3 es una atmósfera, volumen 3, 37.3. Presión 2 por volumen 2 sería 2 atmósferas por 24.6. Y esto entre 1 menos gamma, ya habíamos dicho el gamma para un monoatómico. Aquí está, 5 tercios. Entonces hacemos esas operaciones y obtenemos el trabajo de 2 a 3. Aquí me da 17.85 atmósfera litro. Y para ponerlo igual que el otro en joules, pues hacemos la conversión. Ya creo que dijimos que una atmósfera litro equivale a 101.325 joules. Entonces el trabajo 2-3 nos da 1808. Punto. ¿Con cuántos decimales pusimos? Con un decimal lo vamos a poner.
1808.65 aproximado 0.7 joules. Este es el trabajo. ¿Y cuánto sería entonces el delta U 23? Vimos acá arriba que es el negativo del trabajo, entonces el mismo valor del trabajo pero con signo cambiado. Entonces sería menos 1808.7 joules. Y ya tengo entonces calor, trabajo y cambio de energía interna de 2 a 3. Recordemos lo que dijimos en un ejercicio de ayer. Un delta U negativo, ¿qué me está indicando? ¿Se recuerdan? ¿Qué indica un delta U negativo? Sí, es un delta, es un cambio, Rafael, de acuerdo, pero el signo menos. ¿Qué está pasando con la energía interna si el cambio de ella me dice que es negativo? Eso es con el calor, Samuel. El calor negativo es que se está liberando eso. Pero aquí es el cambio de energía interna. Con cualquier cambio de la variable que sea, que indica un signo menos en un cambio. ¿Qué le está pasando a esa variable? En este caso a la energía interna. Energía interna no se puede liberar. Ajá, ok, Yesenia, eso es. Y Rafael, muy bien. Eso significa que la energía interna está disminuyendo. ¿Y qué otra variable va a disminuir? ¿De quién depende la energía interna? Que ayer lo dijimos también. Ahorita vamos bien, Yesenia, Rafael, disminuye la energía interna, pero ¿quién otra tiene que disminuir por consecuencia? Muy bien, Samuel, eso es, la temperatura. Entonces, un cambio de energía interna negativo me está indicando que la energía está disminuyendo, no se está eh, liberando. Solo podemos liberar el calor. Está disminuyendo. Y por consiguiente disminuye la temperatura. Veamos si es cierto. Al pasar de 2 a 3 disminuyó la temperatura. Aquí vemos. Estaba en 600 y bajó a 455. Se cumple entonces. Disminución de temperatura. Desde aquí ya podemos saber que el cambio de energía interna de este proceso va a ser negativo. ¿Cómo va a ser el cambio de energía interna de este entonces? De 3 a 1. ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? ¿O va a ser cero? Ajá. Cambio de energía interna de 3 a 1. Ya lo vamos a calcular, pero podemos deducir aquí qué signo va a tener. Ajá, Samuel, negativo. Muy bien, está disminuyendo la temperatura. Y adelantémonos a algo, el calor. ¿Cómo va a ser este? ¿Qué puedo decir aquí? ¿Se está liberando calor en el sistema o se está absorbiendo calor al pasar de 3 a 1? Lo puedo decir en función de las temperaturas también. ¿El sistema va a absorber o va a rechazar calor? ¿Seguro, Samuel? Súper seguro, Samuel. Fíjense en las temperaturas.
¿Qué va a pasar con las temperaturas? Ya dijiste, Samuel, que va a ser negativo el cambio de energía interna. ¿Por qué? Porque la temperatura va a disminuir de 455 a 300. ¿Y qué hacemos con los cuerpos que ponemos en la refri? ¿Mm? Vaya, el agua que la ponemos en el freezer. El agua entra a temperatura ambiente. ¿Y después qué pasa? Se convierte en hielo. ¿Qué le pasó a la temperatura del agua? ¿Aumentó o disminuyó? Ajá, disminuyó. Y para hacer que disminuya, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que dar calor al agua o le tengo que extraer calor al agua? Ajá. Para bajar la temperatura tengo que extraer. En otras palabras, el agua va a perder calor. Entonces, ¿qué va a ocurrir otra vez de 3 a 1? Si la temperatura va a disminuir, ¿va a ganar el sistema calor o va a perder calor? Eso, Samuel. ¿Está claro para los demás? Hay una pérdida de calor de 3 a 1. Se le está extrayendo al sistema calor para que baje la temperatura. Entonces, ese calor tiene que ser negativo, ¿verdad? El delta U va a ser negativo, el calor tiene que ser negativo. ¿Y el trabajo? El trabajo nos tenemos que fijar en el cambio de volumen. ¿Cómo va a ser el cambio de volumen? O sea, ¿va a aumentar ese volumen de 3 a 1 o va a disminuir? Así es, Samuel. Va a disminuir. Por lo tanto, ese trabajo tiene que ser positivo o negativo. Cuando decimos que se está disminuyendo el volumen es que lo estoy comprimiendo, ¿sí? Estoy comprimiendo el sistema. ¿Ese trabajo va a ser positivo o negativo? Ok, va a ser negativo, ¿sí? Y lo vamos a calcular ahorita los tres que acabamos de mencionar. Entonces vemos que el cambio de energía interna, negativo, el calor negativo y el trabajo negativo de 3 a 1. Y eso lo deducimos en base a estos datos, el cambio de volumen, el cambio de temperatura. Bien, vamos a hacerlo entonces. Tal vez hoy sí se deja copiar este. Hoy sí. Proceso 3.1, ese es a presión constante. Y en ese caso ninguno vale 0. Empecemos por el trabajo. Trabajo 3.1 es el valor de la presión por el delta B, que sería el volumen final, en este caso el volumen de 1, menos el volumen inicial, que sería el volumen de 3. Porque vamos de 3 a 1. ¿Cuánto es la presión de 3 a 1? La presión de 3 y de 1 es 1 atmósfera. 1 atmósfera. Y la diferencia de volumen, volumen 1 menos volumen 3. El volumen 1 es 24,6 y 37,3. Y ahí está. Trabajo 3.1. Menos 12,7 atmósfera litro. Tal como dijimos, negativo. Vamos a pasar a joules.
pues solo lo multiplicamos por 101.325 y eso nos da menos 1286.8 joules. Ya tengo el trabajo. Y vamos con el calor. Dime, Samuel. ¿En qué me equivoqué? Sí, es a presión constante, correcto. Porque el proceso 3.1, si ves en el diagrama, es a presión constante. La presión de 1 y la de 3 es una atmósfera. Ok, perfecto. El calor a presión constante es NCP delta T. Entonces N es un mol. El CP es 5 medios por R. Aquí podemos ocupar de un solo el 8.314 para no estar haciendo conversiones. Joule sobre mol Kelvin. Y el delta T, que sería la temperatura de 1 menos la de 3. 300 menos 455 Kelvin. Y aquí encuentro el Q31. A ver si no me equivoqué con el CP. Sí, está bien, ¿verdad? 5 medios R. Ok. Y me da menos 3221.7 joules. Ya tengo el Q y el W. ¿Cómo encuentro el delta U? Es Q menos W. Entonces sería menos 3221.7 menos 1286.8. Y entonces esto nos daría menos 1934.9 joules. Tal como dijimos, trabajo, calor y delta U negativos. Ahí están los tres. ¿Se entiende hasta el momento el problema? Gracias, Samuel. Además, ya se fueron los demás. Bueno. Y nos falta... Ok, Daisy, gracias. Y quieren el delta U, Q y W, pero para el ciclo como un todo. O sea, hay que encontrar el Q del ciclo, el trabajo del ciclo y el delta U del ciclo. Ya aprendimos ayer que el delta U del ciclo es 0. Son ciclos ideales. Y si aplicamos esto, que el delta U es igual a Q menos W, y si este vale 0,
significa que Q es igual a W. O sea que el Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Van a ser iguales. Pero ¿cómo puedo hallar el trabajo del ciclo? Pues sumando los trabajos individuales, el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 1. Y el Q del ciclo, Q de 1 a 2, más Q de 2 a 3, más Q de 3 a 1. Teóricamente, al sumar estos tres, me tiene que dar el mismo valor que si sumo estos tres. Estos son iguales. Puede que se nos dé alguna diferencia. Vamos a calcular el Q del ciclo primero sumando todos ellos. Entonces el Q del ciclo sería sumar Q de 1 a 2. Vamos a ver cuánto es. Aquí está el Q de 1 a 2, 3741.3. El Q de 2 a 3, como es el adiabático, es 0. Y el Q31, fue el último acá, menos 3221.7. Entonces hacemos esa suma. Se nos da 519.6. Este es el Q del ciclo. Y si quieren, hasta ahí lo pueden dejar y decir que el trabajo del ciclo es 519.6 porque son iguales. Ahora, para que vean que por cuestiones de decimales y aproximaciones hay una pequeña diferencia, calculemos. Pero eso no quiere decir que está mal. Entonces el trabajo de 1 a 2, ese es 0, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Si el trabajo de 1 a 2 es 0, el trabajo de 2 a 3 es 1808.7. Y el trabajo de 3 a 1, 1286.8. Aquí da 521.9. Si hacemos la resta, 521.9 menos 519.6, vemos que la diferencia es de 2.3. Esto se da porque hemos aproximado el factor de conversión que utilizamos, no hemos colocado todos los decimales en todo lo que hemos calculado aquí. Entonces, si utilizáramos todos los decimales que nos da en cada operación, pues aquí llegaríamos a una igualdad perfecta, que serían que los dos serían igualitos, igualitos. Entonces, si se les pide esto, pues con uno que calculen, digamos, calcularon el Q del ciclo, pues pongan de un solo que el calor del ciclo es este y este es igual al trabajo del ciclo, sin andar calculando el otro. Si lo calcularon esto para empezar, pues pongan que este es igual al Q del ciclo, sin andar calculando el otro. Y eso debe de cumplirse porque el delta U del ciclo es igual a 0. Si les piden este, pues si ustedes quieren pueden sumar, porque también se cumple esto,
Esto sería igual al delta U de 1 a 2 más el delta U de 2 a 3 más el delta U de 3 a 1. La suma de estos 3 me tendría que dar 0, pero no es necesario que lo compruebe. Si les dicen, les dan un ciclo y les piden el delta U de ese ciclo, pues usted ya sabe que eso es 0. Bien, ahí se termina el problemita. El calor. Vaya, recordemos eso. El que cero en el adiabático es el calor. Aquí está, el calor es 0. ¿Pero por qué? ¿Qué significa eso de adiabático? El adiabático es un sistema que no permite intercambio de calor con los alrededores. ¿Qué quiere decir? Ni el sistema le puede dar calor a los alrededores, ni los alrededores le puede dar calor al sistema. Entonces, como no hay intercambio de calor, y recordemos que el calor es energía en tránsito de un sistema a otro, entonces como aquí no hay intercambio de calor, por eso decimos que Q es igual a 0. Ok, Samuel. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este problemita? Por aquí traía uno yo, pero vamos a analizarlo y ustedes lo intentan resolver. Este es de Serway. Nos dice que usted construye una máquina térmica que utiliza un mol de un gas diatómico ideal en el ciclo mostrado en esta figura. Demuestre que el segmento AB es una compresión isotérmica. Vale. Me está diciendo que este es isotérmico, pero que lo comprobemos. El paso de A a B, el paso BC, ¿qué proceso es? El proceso BC, ¿qué proceso es? Isobárico. Isobárico, muy bien. ¿Es una expansión o es una compresión isobárica? Para responder eso me fijo en los volúmenes. ¿Qué está pasando con el volumen? Está aumentando. ¿Se aumenta el volumen? Ajá. Entonces, ¿es expansión o compresión? Eso es una expansión isobárica. ¿Y de C a A, qué proceso es? CA, ¿qué proceso? Isocórico. Ok, gracias. Isocórico. Va, ¿cómo demostramos que el segmento AB es un isotérmico? Si recordamos, en las clases, aquí está el isotérmico, se cumple esto. Esto que ven aquí abajito, que dice que la presión en 1 por el volumen en 1 es igual a la presión en 2 por el volumen 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para comprobar que es un isotérmico? Pues multiplicar la presión de A por el volumen de A y eso tiene que ser igual a la presión de B por el volumen de B. Y ahí tienen todos los datos, ¿verdad? Presión, volumen. Háganlo ahorita, multipliquen la presión de B por el volumen de B y la presión de A por el volumen de A. Y me dicen si se cumple o no.
¿Lo hicieron? ¿Se cumple? Sí se cumple, da 2000. Ok, gracias. Eso es correcto, da 2000. En ambos casos, ¿verdad? Multiplicar 0.005 por 4 por 10 a la quinta y multiplicar 2 por 10 a la quinta por 0.010. Y en ambos casos da 2000. Entonces sí es un isotérmico. Muy bien, excelente. Entonces si yo prolongara esto, acá, esta es la isoterma, la temperatura de A, que es igual a la temperatura de B. Y si trazara otra curva aquí, que pasa por C, esta sería la isoterma de C. Luego pregunta, ¿durante cuál segmento o segmentos del ciclo el gas absorbe calor? ¿Y durante cuál segmento o segmento cede calor? ¿Y cómo lo sabe? Ya lo vimos en el anterior. ¿Qué me dicen? Proceso AB. ¿Absorbe calor o pierde calor? Ahí es a temperatura constante. ¿Cómo lo puedo ver? No, Samuel, eso es en el adiabático y este es un isotérmico. Isotérmico, aquí está. Y ayer hicimos porque aquí no aparecían las ecuaciones de trabajo y de calor, que son iguales. Vamos a ver si las tengo por acá. ¿Dónde lo hicimos? Mm, No me es este. No tengo la pizarrita, eso quizás sí, en esta es aquí. ¿Se acuerdan de este? El trabajo es nRT, logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y como es isotérmico, delta U vale 0 y Q es igual a W. Entonces Q12 igual a W. Vean cómo se calcula el trabajo. ¿De qué depende? De este logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Así como lo tengo en esta gráfica, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. ¿De acuerdo? Digamos que el volumen 2 es 10 y que el volumen 1 es 2. Saquen este logaritmo natural de 10 entre 2 y me dicen si les da positivo o negativo. Ok, Samuel. Es una expansión, ¿verdad? Aumenta el volumen, trabajo y calor positivos. Ahora veamos en el que estamos haciendo, que es este. ¿Qué pasa aquí? De A a B. Vamos a escribirlo aquí. El QAB es igual al trabajo AB y sería nRT, logaritmo natural de el volumen de B entre el volumen de A. Calculen solo esto, el logaritmo natural del volumen de B entre el volumen de A. Sería 0.005 entre 0.010 y logaritmo natural de eso. ¿Da positivo o da negativo? Menos 0.6931. Ok, da negativo, ¿verdad? Porque todo esto siempre va a ser positivo, el NRT. ¿De quién depende el signo de esto? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Aquí va a perder calor, el calor es negativo. En otras palabras, cuando hay una compresión isotérmica, se pierde calor. Cuando hay una expansión isotérmica, se gana calor.
Ahora de B a C, ¿qué pasa con el calor? ¿Se gana o se pierde? Ese sí es similar al que acabamos de hacer. Ok, Samuel, ¿basado en qué? En que hay una expansión isotérmica. No, 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 no. Estamos hablando de B a C. B a C ya no es isotérmico, es isobárico. Ah, Sí se gana, pero ¿en función de quién vemos eso? Lo hicimos en el anterior. Que dijimos que teníamos que ver en el anterior. Tenemos que ver las temperaturas. Si aumenta la temperatura, el sistema gana calor. Si disminuye la temperatura, el sistema pierde calor. Aquí no sé los valores de las temperaturas, pero ustedes ya saben cómo son estas isotermas, estas curvas. Al pasar de B a C, ¿aumentó la temperatura o disminuyó? Ajá. Ok, Samuel, la temperatura de C es mayor que la de A, aumentó. Y si aumentó la temperatura, entonces, ¿qué pasa con el calor BC? ¿Positivo o negativo? Calor aumenta, ajá. Entonces, ¿es positivo o es negativo ese calor? Es positivo porque Co- hubo un aumento. correcto. Aumento de temperatura. Así es, Karen. Gracias. Bien, entonces aquí hay un calor positivo. Aquí absorbe, ¿sí? Aumenta la temperatura, entonces absorbe calor. Y de C, en el segmento CA, ¿qué sucede con el calor? ¿Es positivo o es negativo? Segmento CA, el calor positivo o negativo. Ajá, ajá. Yo pensaría que ahí es negativo porque como que disminuye ¿El qué disminuye? la temperatura. Muy bien, es correcto, Karen. Hay una disminución de temperatura, por lo tanto el calor es negativo. Entonces tengo de A a B que el calor es negativo, de B a C es positivo y de C a A es negativo. Va, ahí está. Ahí hemos contestado el B. Los segmentos donde el gas absorbe, el único que absorbe es en el BC. Y donde C de calor, en el segmento CA y en el segmento AB. ¿Cómo lo saben? Porque puedo termodinámica, eso le contesta ahí. Luego pide calcular las temperaturas en los puntos A, B y C. Va, eso se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio. No sé si ya hicieron captura de la imagen esta. Eso lo hacen ustedes. Y si hay alguna duda, pues me consultan por correo. Pide las temperaturas en A, B y C. En todos los estados A, B y C tienen volumen, tienen presión y tienen el número de moles. Fácil con la ecuación de estado, ¿verdad? PV igual a nRT, ahí despejan para hallar la temperatura de A, que es la misma temperatura de B, y encontrar la temperatura de C. Va, y van a hacer hasta el D. El E no lo hagan. Van a calcular, dice, el calor neto intercambiado con los alrededores. O sea, hay que hallar el calor de A a B, el calor de B C y el calor de C A y sumarlos. Y si quieren pues calcular los trabajos, pues también los calculan, ¿va? Trabajo de A a B, trabajo B C y trabajo C A y sumarlos. Ahí van a tener el calor neto y el trabajo neto. Ahora la eficiencia no lo hemos visto, pero si alguien tiene curiosidad, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es el trabajo neto entre el calor absorbido. ¿Qué tienen que hacer?
Pues calcular el trabajo de los tres, el trabajo AB, el trabajo BC y el trabajo CA y sumarlos. Y dividirlo entre el calor absorbido. Pero ¿dónde se absorbe calor de los tres procesos? Ya vimos que en el único donde hay absorción de calor es en el proceso BC. Entonces, al final, ¿quién va a ser el calor absorbido? El calor de BC. Y ahí me va a dar un número adimensional menor que 1, entre 0 y 1, y esa es la eficiencia de este ciclo. Si lo quieren calcular, ¿verdad? Pero eso ya es aparte, eso no se les va a preguntar en el examen porque no lo hemos visto. Pero es algo fácil. Entonces me dicen si ya hicieron la captura. Gracias, Samuel. ¿Los demás? Ok, Gloria. Daisy, gracias. Bien. ¿Uno más? Gracias, Clara Jocelyn. Bien. Entonces, aquí terminamos.